En la presente videoclase, pues vamos a explicar un poco, brevemente, de una manera muy práctica, lo que es el cálculo de la concepción. Entonces, para esto tenemos que basarnos en las presunciones legales para calcular la concepción, es decir, ver cuándo más o menos se pudo haber materializado la concepción, porque algo que tenemos que tener claro es que cuando no se sabe cuándo fue la concepción, ¿verdad? No podemos a través de estos cálculos o de estas presunciones tener el día exacto, pero sí podemos tener un periodo de tiempo en el cual puede haberse efectuado, se debió haber efectuado la concepción. Yo acá les traigo como mi forma práctica de hacer el cálculo, porque muchas veces en lo que es mis clases de derecho, ¿verdad? En la Universidad del Zulia de Civil 1, pues en esos casos yo le planteaba a los alumnos lo que dice el artículo 213 del Código Civil, ¿verdad? Pero estudiábamos los criterios de interpretación de ese artículo de los diferentes autores civilistas que abordaban ese punto. Y fíjense que era muy cómico porque no se entendía. Entonces al final yo les planteo en esta videoclase cómo de una manera muy práctica yo les expliqué o les explico a los alumnos cómo hacer el cálculo, que tal vez ustedes dirán, bueno, pero porque tenemos que, yo les digo, tomen el calendario y vamos a empezar a sumar para atrás y después sumamos para adelante y así tenemos el periodo de tiempo en el cual se presume se pudo haber materializado la concepción. Entonces, bueno, les traigo esta videoclase que al final fue solicitada porque varias personas me dijeron que por qué no explicaba de una manera sencilla cómo hacer este cálculo de la concepción. Pues aquí está, espero que les guste. Es una forma muy personal de hacerlo y se los comparto. Y bueno, recuerden a las personas que no se han suscrito al canal, les invito de corazón a suscribirse. Gracias por todo el apoyo además. Recuerden darle like a los videos y no perdamos más tiempo. Comencemos con esta videoclase que es muy corta, muy sencilla, pero bastante importante porque al final con esto se protege al feto como ya vamos a ver en la videoclase. Ok, en esta videoclase, que es bastante corta, vamos a hablar un poco sobre lo que es el cálculo de la concepción y vamos a analizar entonces lo que se considera legalmente la presunción legal del cálculo de la concepción, porque como estamos viendo es un cálculo. No podremos saber el día específico en que se produjo la concepción, pero legalmente se establece pues la forma de hacer este cálculo de en qué periodo de tiempo aproximadamente se pudo o dentro de qué periodo de tiempo se produjo se debió producir lo que es la concepción. Y es que este aspecto es muy importante porque cuando existen estos problemas legales de que no se sabe si este es el padre o entonces esto puede ayudar a crear esa convicción, ¿verdad? Por eso es que cuando hablamos de la importancia de lo que es la presunción legal del cálculo de la concepción, podemos resaltar que se da protección al feto y esto puede ayudar, entre otras cosas, a determinar lo que es la paternidad. Y entonces cuando nos adentramos un poco a lo que es el estudio de estas presunciones legales relativas a la gestación y al cálculo de la concepción, entonces nos imaginamos cómo podemos hacer ese cómputo relacionado a lo que son los lapsos de la concepción. Y bueno, para esto tenemos que irnos al artículo 213 del Código Civil venezolano. En este artículo se establece que se presume, salvo prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en los primeros 121 días de los 300 días que preceden el día del nacimiento. Y es cuando la mayoría de los autores explican este artículo de la siguiente forma. Se observa entonces que entre los días 180 y 300 existen 121 días.
La resta no es 300 menos 180 porque el día 180 también pudo haber sido el día de la concepción. Sería entonces 300 menos 179, que es igual a 121 días. Bueno, yo como obviamente soy abogado, cuando yo leía estas explicaciones en los libros de los autores civilistas, ¿verdad? Yo no entendía. Cuando yo me recuerdo que yo estaba estudiando derecho, yo decía, pero yo no entiendo esta explicación que están dando ellos, entiendo más el artículo que a ellos. Entonces, claro, cuando llegaba a este punto, a mis clases de Derecho Civil 1 en la Universidad del Zulia, pues yo les leía esto y les leía lo que los autores, pues, cómo lo explican. Y los alumnos, yo veía la cara, quedaban igual que yo cuando lo estudié por primera vez. Y yo les decía, ¿verdad que no se entiende nada? Y todos me decían, no entendemos, ¿cómo es eso? Sí, yo lo que les decía es lo siguiente. Ustedes agarren un calendario, ¿verdad? Y entonces, ustedes agarran el calendario y si el niño nació o la niña nació en este día, entonces ustedes lo que hacen es que retroceden, cuentan hacia atrás en el calendario 300 días. Y cuando lleguen al último día que anterior, ¿verdad? Al día número 300 anterior, entonces a partir de ese día comienzan a contar a partir de ese día 121 días. Y dentro de esos 121 días se presume que se produjo la concepción. O sea, que serían esos 121 días de esos 300 días antes del nacimiento. Pero bueno, cuando yo les decía, agarren un calendario, ¿tienen un calendario? Sí, bueno, en los teléfonos, en los móviles y eso, generalmente buscaban, bueno, cuenten para atrás, 300 días. 1, 2, 3, 4, 5 en el calendario, ¿no? Y entonces cuando llegaban, ya llegué, cae el día tal. Bueno, a partir de ese día, como primer día, cuenta 121 días hacia adelante ahora. Y en ese periodo de 121 días es donde se presume que se pudo haber realizado o perfeccionado lo que es la concepción. Y bueno, de esa forma mis alumnos cambiaban su expresión facial en el sentido de que me decían, ahora sí lo vemos mucho más sencillo. Y es que este artículo 213 pues es referido en el Código Civil, ¿verdad? Para diversos casos. Por ejemplo, imagínense que se tenga que establecer si es hijo o no de este señor, por ejemplo, que falleció, y ayuda entonces a determinar si existe esa posibilidad, porque existen otras pruebas. Esta presunción del cálculo viene a ser como una presunción que, vinculada a otras pruebas, logran el convencimiento de que puede ser el padre o no, o sea, lo relacionado a la paternidad. Pero bueno, ya para culminar, por ejemplo, les traigo este artículo 809 del Código Civil, que determina que a los efectos sucesorios, la época de la concepción se determinará por las presunciones legales establecidas en los artículos 201 y siguientes para la determinación de la filiación paterna. Y entonces ahí es cuando tenemos que hacer referencia, como es 201 y siguientes, a la interpretación progresiva del artículo 213 del Código Civil que acabamos de analizar para lo que es exactamente y precisamente realizar el cálculo de la concepción, y de esa forma podemos presumir que la concepción se materializó como lo acabamos de explicar, que son retrocediendo en el calendario a partir del día de nacimiento 300 días, y una vez que llegamos a aquel día, entonces comenzamos a contar los 121 días hacia adelante, y en esos 121 días es que se presume que se materializó la concepción. Bueno, este punto era así de corto y sencillo. Es un punto que lo quise traer a colación porque generalmente yo me he fijado que en las universidades lo explican un poco superficialmente y a veces los alumnos no quedan muy claros en esto. Y como esta es la técnica que yo pues utilizaba o utilizo en mis clases de Derecho Civil 1 en la Universidad del Zulia, pues quise traerlo como para que puedan
compartir esta forma práctica, sencilla y tal vez anticuada, pero efectiva de cómo realizar este cálculo. Es decir, cómo lo hago yo para no confundirme. Bueno, y así pues culminamos esta pequeña videoclase relacionada a lo que es la presunción legal relativa a la gestación y el cálculo de la concepción. Espero que les haya gustado y ahora puedan visualizar esta técnica de una manera mucho más sencilla. Les invito a los que no se han suscrito a mi canal de YouTube a suscribirse. Muy agradecido por todo el apoyo que he recibido. Recuerden darle like a los videos, que de esa forma pues me siguen estimulando muchísimo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Que Dios les bendiga y un abrazo.